Bien, hermanos y amigos, Dios le bendiga nuevamente. Me gustaría que vayamos al texto en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Los versículos 37 al versículo 47. Pero antes oremos al Señor. Padre, una vez más, nosotros nos dirigimos hacia usted para pedirle a usted, Dios, que haga usted en nosotros lo que es agradable delante de usted. Que usted, Dios, exalte a su Hijo Jesucristo, que usted exalte su gloria, que usted exalte su trono, que usted exalte su palabra, que su Espíritu, Dios, obre en medio de nosotros, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que usted edifique su iglesia, que usted traiga salvación, que usted traiga bendición. Diríganos, Dios, y bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Es un texto que se ve con muchas dificultades. Pero si algo podemos ver claramente en el texto, es que es un texto que lo que hace es desarrollar un debate entre el Señor Jesucristo y los líderes religiosos juntamente con el pueblo alrededor. Y comienza la historia, comienza este relato con la presentación de una mujer adúltera mientras el Señor Jesucristo estaba enseñando. Y esa presentación concluye en el versículo 11 del capítulo 8, el Señor Jesucristo diciéndole a la mujer: entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A partir de ese versículo hasta el final, nosotros vamos a estar viendo, o hemos estado viendo en la exposición de este capítulo, que la controversia se desarrolla a través de la presentación de contraste. Toda la controversia en el capítulo 8 nosotros la vemos a través de un contraste. Controversia que es una controversia tensa. Controversia que es una controversia con términos severos. Términos severos tanto de los líderes religiosos para con Cristo en sus acusaciones, en la expresión de su odio y su hostilidad para con Él, pero también términos fuertes y severos del Señor Jesucristo para con ellos basado en la verdad. Y ese contraste nosotros podemos ver que van ascendiendo su intensidad. Van ascendiendo su intensidad. Y nosotros podemos ver cómo comienza este primer contraste, el versículo 12 hasta el versículo 20, contrastando el Señor Jesucristo entre la luz y las tinieblas. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, dando por sentado que ellos y el mundo entero estaban en tinieblas. Luego el Señor Jesucristo sigue, la conversación sigue, el debate se intensifica y el Señor Jesucristo le dice, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Yo no soy de este mundo, ustedes son de aquí. Y dice el versículo 30 que habiendo el Señor Jesucristo explicado que Él es de arriba y que ellos son de abajo, y dicho, hablando de su misión para con el Padre, dice el texto que muchos creyeron en Él. Y cualquiera pensaría que el debate iba a menguar. Iba a menguar. Muchos creyeron en Él. Ok, todo se calma. Estamos en paz. Pero nosotros vimos la semana pasada que ese muchos creyeron en Él fue delante del Señor Jesucristo. Quizás delante de nosotros la conversación se había acabado. ¿Creíste? Oh, muy bien. ¿Asentiste con la cabeza? Sí. Ok, creíste. Ok, viniste a la iglesia. Ok, ¿está leyendo tu Biblia? Muy bien. Y nosotros nos afirmaríamos el uno al otro.
Sin embargo, estamos delante del Señor Jesucristo, quien conoce no nuestro rostro, sino los corazones de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Y es por eso entonces que el Señor Jesucristo pone un elemento más y vemos un contraste más en donde el Señor Jesucristo le dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, como decíamos la semana pasada, el texto que está en nuestra Constitución Dominicana, hablando del símbolo del escudo. Y allí, en esa declaración, el Señor Jesucristo le dice: no solo que ellos están en tinieblas, no solo que ellos son de este mundo, sino que ellos están esclavizados. Y vimos la respuesta de ellos al escudarse como hijo de Abraham. Sin embargo, la controversia y el contraste que vamos a ver en el día de hoy es un contraste que para mí es el más intenso. Es el más severo. Es el contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. De hecho, es tan grande la carga que tenemos en nosotros, que yo sentí que cuando le tocó a la congregación leer el versículo 44, algunos gaguearon. ¿Recuerdan la lectura que tenemos nosotros? Uno lee usted y otro lee usted. Cuando le tocó a ustedes decir: vosotros sois hijos de vuestro padre, no lo dice la Biblia. Está ahí. Y esto realmente es porque nosotros, es un debate y es tenso, es severa la declaración. Y esa severidad, esa confrontación tensa, esa discusión, este punto, fue a ese nivel en aquella generación y también en la nuestra. Es una discusión, es una controversia que aún no se ha acabado. Todavía se discute acerca de que si realmente hay hijo de Dios y hay hijo del diablo. Y permítame decirle, amados amigos, dos cosas. En primer lugar, esta predicación no forma parte porque usted vino. No la hicimos pensando en usted. Es una serie de exposición que estamos haciendo en el libro de Juan y providencialmente toca hoy y usted vino hoy. De manera que no piense: wow, yo visité esa iglesia y por primera vez, y oye, ¿cuál fue el tema? Estaba pensando en mí el pastor. La hermana, el hermano le dijo que yo iba para allá. No tiene que ver nada con usted. De hecho, los pastores estamos sometidos. El yugo de nosotros no es la gente que vendrá a la iglesia, sino el texto que nos corresponde. El texto que nos corresponde. Y hoy providencialmente correspondió ese texto por la serie de exposición que estamos teniendo. Y lo otro es que si me ven con intensidad en mi exposición, no es por el texto. Es por el texto. Pero no es solo por ese texto, no es por el tema, no es porque tengo el ánimo de decir y realmente hay una carga en mí y es mi forma de predicar. Quise hacer eso para despejar cualquier idea, si es por primera vez que usted viene a la congregación. Hay una realidad. ¿Hay hijos de Dios? ¿Hay hijos del diablo? Mira, una vez alguien me dijo que yo soy hijo del diablo. ¿Cómo va a ser? Y dije, ¿qué es el hijo de Dios? Realmente es una discusión constante. Es una discusión constante. Otra pregunta que se hacen muchas veces, que nos hacemos muchas veces es: ¿por qué un hombre actúa de una forma y otro hombre actúa de otra forma? Naciendo en el mismo lugar, criado en el mismo barrio, yendo a la misma universidad, al mismo liceo, bajo la misma influencia. ¿Por qué uno actúa diferente a otro? ¿Por qué uno hace justicia y otro no? Esas son preguntas que nos hacemos. Hay una realidad también de la confusión de que realmente soy hijo de Dios. Hay personas que afirman ser hijo de Dios cuando no lo son. Hay uno que, habiendo hecho lo que la Biblia exige,
para ser hijo de Dios aún tienen temor de decir, bueno, yo no sé, cuando yo me muera vamos a ver. No, la Biblia deja. La Biblia nos dice. Y hay una pregunta que me gustaría que usted se haga. ¿Cómo yo puedo ser hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo ser hijo de Dios? Son preguntas que nos hacemos y son preguntas del debate. Ahora este texto nos habla acerca de la paternidad de Dios y la paternidad del diablo. Y quise titular este sermón, esta exposición, basado en el versículo 42, cuando el texto dice, si vuestro Padre fuese Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ¿qué pasaría? ¿Cómo usted sería? ¿Cuál sería el resultado de su vida? Si vuestro Padre fuese Dios. Ahora el texto, este versículo 42, está en medio de un contexto. Y lo que vamos a estar viendo es todo el contexto del tema de la paternidad. El texto que nosotros tenemos por delante es un texto que nos enseña varias verdades claras, verdades, realidades intensas, verdades que nos confrontan y, como ya yo he dicho, verdades que son severas. Severas. ¿Cuál es la primera realidad que nosotros vemos aquí? Lo primero que nosotros vemos en las Escrituras, en este texto del versículo 37 hasta el versículo 47, es la realidad existente de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Hay una realidad existente. Escuche esto, amados hermanos y amigos que nos visitan. Hay una realidad existente en las Escrituras. Una realidad textual en las Escrituras de los hijos de Dios y los hijos del diablo. De hecho, todo este tema aquí es desarrollado por el Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo que está expresando aquí. Es la opinión de Cristo que se está tratando aquí. Y el Señor Jesucristo aquí nos permite ver esta realidad existente de los hijos de Dios y los hijos del maligno. Versículo 38, dice el texto, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y dice la parte B, y vosotros hacéis lo que habéis visto y lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Están entendiendo? Yo hablo lo que habéis oído de mi Padre. Lo que habéis visto de mi Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Se puede inferir en el texto que hay dos padres, hay dos paternidad, hay dos hijos, hay dos filiación. El versículo 41 nos dice el texto, y vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ven, el texto nos dice, y vosotros hacéis la obra del Padre, sino la obra de vuestro Padre. De vuestro Padre, ese pronombre posesivo, de usted, de su Padre. De manera que hay otro Padre, hay mi Padre, hay nuestro Padre. Y Él le dice, de vuestro Padre. Es clara la separación, es claro la diferencia, es claro el contraste, así como hay luz y tiniebla, así como hay lo alto y de abajo, así como hay libre y esclavo. El texto menciona que hay hijo de Dios y hijo del diablo. Hijo de Dios e hijo del diablo. Y no es que estoy forzando el texto para que el texto diga lo que yo quiero decir. Porque podríamos decir, pero ahí no dice el diablo, ahí no dice hijo de Dios, hijo del diablo. En el versículo 38 y versículo 41 no dice hijo del diablo, hijo de Dios. Sin embargo, en el versículo 44, el Señor Jesucristo va más claro, especifica claramente. Y dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ven eso?
Él le dice ahí otra vez, soy hijo de vuestro padre. Y ahí dice quién es el padre. Y el padre allí no es Abraham, no es el Dios del cielo. El padre ahí, dice el texto, es el diablo. El enemigo de Dios. El adversario. El acusador. El tentador. El príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El enemigo de Dios y enemigo de las almas. El texto claramente presenta la realidad de la existencia de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Y esto solamente en el libro de Juan, solo aquí en estas palabras de Cristo, en su controversia. Eso lo podemos nosotros observar. Si nosotros paseamos por las Escrituras, nosotros vamos a ver que se marca drásticamente los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, y comenzando por el capítulo 4, versículo 1. En Génesis 3:15 nos dice que vamos a leerlo, para no parafrasearlo. Miren qué dice el texto en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de dos simientes, de dos hijos, de dos líneas, de dos padres. Y nosotros podemos observar la primera acción de los hijos del maligno en Caín, cuando el texto nos dice en Primera de Juan que Caín mató a Abel, en primer lugar, como veíamos, porque sus obras eran malas, y en segundo lugar, porque era del maligno, dice el texto en Primera de Juan capítulo 3. Esa línea de separación es clara en las Escrituras. Es claro en las Escrituras. Hay una realidad existencial de los hijos de Dios, existente de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero en segundo lugar, ¿qué más nos enseña el texto? ¿Qué otra cosa nos enseña el texto según el pasaje de Juan capítulo 8? Lo segundo que nos enseña el texto es la realidad existente de la acción según la filiación paterna. La acción según la filiación paterna. Y eso contesta a la pregunta que hacíamos en la introducción. ¿Por qué un hombre hace esto y por qué el otro hace aquello? Siendo del mismo origen, teniendo la misma influencia, criándose en el mismo lugar, teniendo la misma historia, estando en la misma condición. El texto nos presenta aquí la realidad existente de accionar según la filiación paterna. El hombre actúa de acuerdo a quién es su padre, esa es la idea. Las acciones de nosotros, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra opinión, nuestro parecer, no viene solo, no viene porque sí. ¿Sabe qué es? Es por causa de nuestra identidad. ¿Recuerdan cómo estuvimos viendo la semana antepasada por la cual ellos no creían? Ustedes no creen porque ustedes son de abajo. Es cuestión de identidad. Es cuestión de paternidad. El hombre hace lo que hace por de quien es hijo. De quien es hijo. De hecho, eso lo vemos con naturalidad. Cuando vemos accionar a un hijo de quién, Stephanie, dígame usted, de cualquiera, lo vemos accionar y decimos, no, pero este tiene que ser hijo de él. No, pero mire igualita. Como yo tengo una tranquila y otra. Y dicen, esta es de Santa y esta es de Fidel. No, las dos son de nosotros. Las dos son de nosotros. Porque vemos rasgo característico. Ahora el texto nos dice que el accionar del hombre habla de su filiación paterna.
Habla de su filiación paterna. Miren que dice el texto, versículo 38. Dice el texto: yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Ahora, es bueno que entendamos que esa idea de yo hablo lo que he visto acerca del Padre es un antropomorfismo, ¿así es? Antropomorfismo. ¿De acuerdo? Dar en el lenguaje característica humana, que el hombre pueda entender las acciones de Dios. No es que Jesucristo vio literalmente al Padre haciendo y por eso hace lo mismo. No, esa idea de que yo hablo lo que he visto acerca del Padre, lo que está diciendo es: mis acciones corresponden de quién soy hijo. Esa es la idea. Mis acciones, mi hablar, mi discurso dice de quién soy hijo. Es lo que dice el texto en el versículo 26 del mismo capítulo. Dice el texto: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, eso os hablo al mundo. Eso le hablo al mundo. Lo que he oído de él, lo que he visto. Versículo 28 del mismo texto, Juan capítulo 8, versículo 28, dice el texto: le dijo pues Jesús, cuando hayáis pues levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Según me enseñó el Padre, eso hago. ¿Acaso Cristo no es omnisapiente? ¿No hay una contradicción de término aquí? No, en la idea aquí no es que Cristo fue enseñado. No, lo que está hablando es la filiación del Padre con el Hijo. La filiación del Padre con el Hijo. Versículo 40 del capítulo 8, dice el texto: pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual, ahí está otra vez el ejemplo, he oído del Padre, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es un ejemplo, un antropomorfismo de uso del lenguaje humano para que nosotros entendamos la relación del Padre y del Hijo, que son de la misma naturaleza, que tienen la misma identidad, que proceden de igual. De hecho, por causa de eso fue la acusación de los judíos matar a Cristo. En Juan capítulo 5, cuando estuvimos exponiendo el capítulo 5, miren que dice el texto. Capítulo 5, versículo 18, dice el texto: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y dice el Señor Jesucristo, respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, de verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es que el Hijo actúa según el Padre. El Hijo actúa según la naturaleza del Padre. Esa es la idea. Y ese es el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no solamente dice que yo hablo lo que he visto o lo que he oído acerca del Padre, sino que Él se va donde ellos. Recuerden que la dinámica es contraste entre uno y otro, entre luz, tiniebla, alto, bajo, libre, esclavo. Ahora hijo de Dios e hijo del diablo, dice el texto, versículo 38 del capítulo 8 de Juan. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y dice el versículo: y vosotros, hay dos campos, hay dos pueblos. Está Jesús y todo aquel que cree en Él, y están los hombres que no han creído en Él.
Y vosotros, dice el texto, y vosotros hacéis lo que habéis visto, escuchen esto, acerca de vuestro padre. ¿Están entendiendo? Y vosotros habéis visto, habéis hecho lo que ustedes ven, lo que ustedes oyen de vuestro padre. El Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, habla y hace las obras de Dios. El Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, habla, hace, cumple la misión de Dios. Ahora, estos hombres judíos que están aquí debatiendo con Cristo, ellos hablan, hacen lo que habían hecho, lo que habían visto de su padre. Versículo 38 dice el texto: y vosotros hacéis lo que habéis visto, habéis oído acerca de vuestro padre. Recuerden el contexto, que lo vamos a ver más adelante. Recuerden el contexto cuando él le dice: y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro padre. Hay una acción que ellos están haciendo en el momento, que es una acción del diablo. Esa es la idea. Ellos están actuando como actúa el maligno. Sus acciones se está identificando con alguien que ya obró así desde el principio. Esa es la idea. Versículo 31, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y dice el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Recuerden el contraste. Jesucristo vino a hacer las obras de Dios. Jesucristo vino a hacer las obras de Dios. Y Él le dice: ustedes están haciendo la obra de su padre. Mi misión, mi proceder, mis palabras, mis declaraciones, dice Cristo, me identifican con el Padre, con el Dios de Dios, Señor de señores, creador del cielo y de la tierra, el Padre que me envió. Ahora, sus acciones, dice Cristo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Las obras de vuestro Padre. La pregunta que deberíamos hacernos entonces para comprender correctamente el texto es: ¿cuál es la obra del Padre de ellos? ¿Cuál es la obra que ellos están identificando? Que Cristo le dice: ustedes están haciendo la obra del Padre, de su Padre. ¿Qué obra hace el Padre? ¿Cómo es el Padre de ellos para que Cristo vea? Wow, pero ven acá, esto me parece, esto no es de Dios. Quien actúa así es el maligno. Es por eso, amados hermanos, Jesucristo no lo está juzgando su corazón. Escuchen esto. Jesucristo no está juzgando el corazón de estos hombres. Jesucristo está juzgando las acciones de ellos. ¿Están entendiendo? Las acciones de ellos, las acciones de los hombres ponen de manifiesto, lo hacen candidato a ser juzgado. Es por eso que todo aquel que habla de intención, no, que él quiso, eso no vale. Yo creo que aquí hay un par de abogados. Es más, si a mí me enjuician y me están hablando de mi pensamiento, yo digo: es más, yo gané ya. Usted no me puede juzgar de mi pensamiento. No es así. Aquí veo un jerarca en leyes. Es las acciones, ¿de acuerdo? Las acciones. Ahora, Cristo le está diciendo: ustedes están actuando como sus padres. No ustedes están pensando. Ahora la pregunta es: ¿cómo es el Padre? Versículo 44. Dice el texto: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahora el texto dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Están entendiendo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes están gobernados por un deseo, por una voluntad que no es la del Padre. La voluntad, el deseo, la pasión que lo está llevando a usted a accionar no es la de Dios, es la de su Padre. Ahora bien, ¿cómo es su Padre? Padre descrito en la parte A del texto.
Dice el texto, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Segunda declaración. Ahora, la tercera declaración del texto nos dice cuál es la obra del padre de ellos. Dice el versículo: él ha sido homicida desde el principio. ¿Están entendiendo el asunto? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y dice el versículo: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a entender el punto del Señor Jesucristo aquí. El Señor Jesucristo le dice: yo soy hijo de Dios porque actúo como Dios. Digo la verdad, proclamo la verdad, vivo la verdad. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, dice el Señor Jesucristo. Y las obras de vuestro padre que debe hacer. ¿Cuál es la obra del padre en las tinieblas? Dice el texto, dos cosas nos dice. Hay mucha descripción que podemos ver de Satanás. Ahora el Señor Jesucristo, como el más sabio que pudo existir, que ha podido existir, como el expositor más elocuente, la revelación divina de Dios. El Señor Jesucristo entonces no argumenta mucho, no le da un estudio exhaustivo de su padre, no es eso. Él le dice dos cosas importantes para el contexto. Él le dice en primer lugar: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes me quieren matar, y el que procura matarme desde el principio es el diablo. Esa es la verdad del texto. Esa es la razón por la cual Cristo le dice: él es homicida desde el principio. El único que tiene un historial de homicida, ¿ustedes saben quién es? Él. Es por eso que entre nosotros, nuestra generación, cuando vemos un guapo, decimos: pero que es hijo de... No voy a mencionar nombres porque aquí en Consuelo hay gente famosa que tiene un historial de malo, y cuando hay alguien ahí dice: pero tú eres hijo de... Y ustedes saben. Porque sus acciones lo identifican con aquel que tiene un historial criminal. ¿Están entendiendo? Es lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ustedes, sus acciones son la obra del maligno. ¿Y cuál es la obra del maligno? Él es homicida. Y ustedes procuran matarme. Y ustedes quieren quitarme la vida. Pero no solamente eso. El Señor Jesucristo argumenta y presenta otro elemento para desnudar su identidad. El Señor Jesucristo le dice: ustedes hacen la obra de vuestro padre el diablo. Primero, homicida. Segundo, él dice el texto: y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay una intensidad ahí en el lenguaje. Hay una carga ahí para que podamos entender. La mentira es del diablo. No es un refrán cuando decimos: mira muchachos, la mentira es del diablo. No, es así. Es así. Él es mentiroso. No hay verdad. La verdad no está en él. Cuando habla mentira, él no busca en una biblioteca, él no escucha a alguien, él no va afuera de él. Cuando él habla mentira, él está hablando, mira, de él así. Eso soy yo, eso soy yo. Eso hace el diablo cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso. Y padre de mentira, la mentira viene de él. Él es la mentira. Hay una carga en el texto que realmente yo no tengo la capacidad de explicarle. Le estoy diciendo solo que realmente Jesucristo le dice: la mentira es del diablo, él pertenece a él. En él no hay mentira. Él no ha permanecido en la verdad desde el principio. No ha permanecido en la verdad. No hay mentira fuera de él, es de él. Él es padre de mentira. La mentira viene de él. Él es la generatriz de la mentira. Como la verdad viene de Dios. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a reflexionar. ¿Por qué él le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo? La obra de vuestro padre que debe hacer. ¿Sabe por qué? En primer lugar, quería matarlo. El padre es homicida.
En segundo lugar, Jesucristo le dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Y ustedes saben qué ellos hicieron? La rechazaron. Levantaron una barrera. Dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos esclavos de nadie. Y la verdad, como dice el texto, la verdad no halló cabida en su corazón. ¿Y quién es aquel que no acepta la verdad? ¿Sabe quién es aquel que se opone a la verdad desde el principio? Aquel que dijo al principio, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Aquel que se opuso, aquel que vio la verdad y quiso tergiversarla, y quiso cambiarla, y quiso poner su discurso. Él es el padre de mentira. Él es que se opone a la verdad. Y todo aquel que no se ajusta a la verdad le está diciendo de dónde viene. ¿Están entendiendo? Amén. El punto aquí es que el texto nos revela la realidad de que las acciones de los hombres es por causa de su afiliación paterna. Por causa de su afiliación paterna. Ellos eran hijos del maligno porque procuraban matar a Cristo y porque no creían la verdad de Cristo, porque no aceptaban la verdad de Cristo. Habiendo procurado matar a Cristo y habiendo rechazado la verdad de Cristo, entonces dice, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, aunque digan lo contrario. Aunque digan lo contrario, si hay una procura de avergonzar a Cristo, de atacar a Cristo, de sacar a Cristo del centro de la vida, del centro del país, del centro del mundo, usted es enemigo de Cristo. Y usted está diciendo, yo soy hijo del diablo. Si usted no cree a la verdad del evangelio, usted, amado amigo, no yo, no Fidel, yo no soy nada. Nosotros ahorita nos vamos, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Ella permanece para siempre. Como dice el texto, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ella permanece para siempre. El texto añade un elemento más. El texto nos dice y nos habla de la realidad existente del autoengaño sobre la paternidad de Dios. Del autoengaño sobre la paternidad de Dios. El texto que tenemos por delante no solo nos dicen realmente hay hijo de Dios y hay hijo del diablo. Es la verdad. Jesucristo lo ha dicho. El texto no solamente se queda diciendo el hijo de Dios actúa así. Proclama la verdad de Dios, anuncia la verdad de Dios, vive la misión de Dios en la persona de Cristo. El hijo del maligno procura la vergüenza de Cristo y no crea la verdad de Cristo. Pero no se queda ahí. El texto nos dice que a pesar de eso, vemos la realidad del autoengaño. La realidad del autoengaño. ¿A qué me refiero con realidad de autoengaño? Bueno, este grupo de personas se estaban engañando constantemente y cada vez que Jesucristo anunciaba una verdad, ellos le refutaban. Recuerden que era un debate. Jesucristo anuncia que Él es la luz del mundo, ellos le tiran para adelante. Jesucristo le dice que si no creen en Él, van a morir en sus pecados porque ellos son de abajo y Él es de arriba. Ellos le lanzan una. Jesucristo le dice, ustedes tienen que ser libres en mí. Ellos le dicen, somos hijos de Abraham. Ahora en el versículo 40, Él le dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Recuerden el contexto y conoceréis la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y escuchen esto. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Un padre tenemos que es Dios. ¿Están entendiendo?
Estas personas estaban procurando matar a Cristo. Estas personas nunca aceptaron nada de Cristo. Jesucristo, el enviado de Dios, el Dios con nosotros, el Emmanuel, visto por ellos y rechazando la palabra de Cristo, aún dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos. Habían dicho ya que eran hijos de Abraham, y Cristo los desnuda. Cristo los desnuda diciendo, y él, diciendo cuando le dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, sin importar que sea hijo de Abraham. Y ahora él le dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos le dicen otra vez, versículo 39, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esas obras de Abraham vamos a verlas más adelante. Las obras de Abraham haríais, porque ustedes están procurando matarme. Entonces no son hijos de Abraham. Y entonces ellos quitan a Abraham y dicen ahora: somos hijos de Dios. ¿Están entendiendo? Somos hijos de Dios. Lo que está manifestando esta gente aquí es que su corazón estaba engañado. Estaban engañados. Aún, escuchen esto, amados hermanos, y vuelvo al principio de la semana pasada, aún formando parte del pueblo físico de Dios, aún teniendo todos los pactos, aún experimentando todos los privilegios religiosos, aún creyendo que eran hijos de Dios, no eran hijos de Dios. ¿Es serio esto? ¿Es serio esto? Porque si yo levanto la mano aquí, o si lo mando, no levante la mano y digo: ¿cuántos son hijos de Dios? Se va a tomar una decisión aquí. Y se va a tomar la decisión levantando la mano, bajándola, porque usted está convencido de algo. Usted está convencido de algo, usted tiene una concepción aquí. Ahora, mi punto es, y mi llamado a reflexión es: ¿estamos nosotros engañados igualmente que ellos? ¿Decimos nosotros que somos hijos de Dios cuando nuestra vida dice lo contrario? ¿Somos nosotros hijos de Dios? ¿Proclamamos ser hijos de Dios? ¿Nos jactamos en decir soy hijo de Dios cuando mis acciones no corresponden al Padre que envió a Cristo, sino al homicida y al padre de mentira? Hay que reflexionar. Y recordemos que el Señor Jesucristo solamente utilizó homicida y mentiroso por el contexto. Él podía seguir describiendo a Cristo, a Satanás completamente. Ahora, el punto aquí es: nuestras acciones, ¿qué dicen que somos? Nuestras acciones, ¿qué dicen que somos? Podemos estar engañados. Podemos estar engañados, amados hermanos. Y no se confíe de que aquí se predica la Biblia claramente, de que yo leo la Biblia claramente, de que yo participo en asuntos espirituales siempre. Otra vez se lo repito: no nos confiemos en los privilegios espirituales, que aún participando de ellos podemos estar engañados. Esta gente tenían todos los privilegios en sus manos y aún estaban engañados. Estaban engañados. En cuarto lugar, la pregunta entonces que deberíamos hacer: si hay posibilidad de ser engañado en cuanto a la afiliación paterna con Dios. La pregunta que deberíamos hacernos entonces es: ¿cuál es la característica de los hijos de Dios? ¿Cómo yo puedo confirmar de que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo ver? ¿Cuáles son las obras de los hijos de Dios? ¿Cuáles son las obras de los hijos del maligno? En primer lugar, nosotros vemos en el texto la realidad existencial de la característica de los verdaderos hijos de Dios. Y en primer lugar, los hijos de Dios se caracterizan por su amor al Señor Jesucristo. Escuchen esto. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, se caracterizan, tienen el distintivo de amar al Señor Jesucristo. Miren qué dice el texto.
Versículo 42. Cuando ellos le dicen, nosotros somos hijos de Dios. Versículo 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, y ahí está el título del mensaje, si vuestro Padre fuese Dios, ¿qué pasaría? Dice el texto, ciertamente me amaríais. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Aquel que Hijo de Dios ama al Hijo de Dios. Aquel que es Hijo de Dios ama al Señor Jesucristo. Pero no ama al Señor Jesucristo así, como Él quiera, sino que ama al Señor Jesucristo que fue enviado del Padre. Dice el texto, porque yo de Dios he salido y he venido de Él, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que el verdadero Hijo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, aman a Cristo, pero no a Cristo el que enriquece a la gente. No a Cristo el que deposita en la cuenta. No a Cristo el que pide a la gente para prometerle riqueza. No, no es eso. Ese Cristo es falso. Amigo que está aquí, que nos está visitando, si le predican a un Cristo a costa de dinero por ahí, no le están predicando al Cristo que usted tiene que amar. El Cristo que hay que amar aquí no es el Cristo que te lo vende por ven y te va a sanar. No es el Cristo de sanidad. No es ese Cristo. El texto no dice eso. No es el Cristo de los cuartos. No es el Cristo del trueque. De tú me das y yo te doy. No, no, no es eso. El Cristo que usted tiene que creer no lo necesita usted. Usted tiene que tomarlo a Él como el todo. Él es Dios. Él es Dios. Y hay un elemento en el texto que usted debe de creer a Cristo y amar a ese Cristo de esa forma. Dice el texto, si fueseis hijo de Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido solo, sino que Él me envió. ¿De qué está hablando Cristo? Cristo está hablando, usted debe de recibirme como el enviado del Padre. Usted debe de recibirme como el Mesías. Usted debe de recibirme como el Cristo. Usted debe de recibirme como el profeta de Dios. Y esa palabra ahí, yo no he venido por mi propia cuenta. Yo no he salido solo. Yo he venido del Padre. Él me envió. Está hablando de su oficio. De su oficio. Como el profeta prometido. Como aquel profeta prometido en Deuteronomio capítulo 18. Aquel profeta que iba a salvar a su pueblo. Dice el texto, si son hijos de Dios, si fuese hijo de Dios, ciertamente me amaríais. Dos cosas aquí. Y ya lo hemos visto ese principio. Es que es imposible amar al Dios verdadero sin amar a su Hijo Jesucristo. De manera que no se crea la mentira, amado amigo. No nos creamos la mentira, amados hermanos, que podemos amar a Dios ofendiendo a Cristo. Que podemos tener una relación con el Dios del cielo ignorando a Cristo. No, 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 no. A Dios se viene a Él a través de la persona de Cristo. Él es el enviado de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el ungido de Él, de Dios. Si fuese hijo de Dios, ciertamente me amaríais. Y el texto dice, más adelante, no Juan, dice el texto, el que no amare al Señor Jesucristo, escuchen lo serio que es. El que no amare al Señor Jesucristo, sea que sea anatema. En otra palabra, el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. Ahí está lo serio. Lo serio de Cristo, lo serio de la verdad de Cristo para con Dios el Padre. Jesucristo es la prenda preciosa del Padre, la cual usted debe de recibir, la cual yo debo de recibir. Usted debe de amar a Cristo, yo debo de amar a Cristo.
Nuestro amor por Cristo testifica al mundo de quién somos hijos. Nuestro amor por Cristo, nuestra pasión por Cristo testifica al mundo de quién somos hijos. De hecho, escuchen esto. El Padre dijo de Cristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. ¿Quiere identificarse con el Dios del cielo? Ame el objeto del Dios del cielo. El objeto del Dios del cielo es el Hijo. Como decía Hugo en su introducción a la canción, ¿quiere hablar el lenguaje de Dios? Él ha hablado por el Hijo. Usted y yo hablamos español, otro habla inglés, otro francés. Dios habla, el idioma de Dios es el Hijo. Él habla hijo hoy. Y si quiere hablar con Dios, tiene que aprender el lenguaje de Dios. Y él habla Cristo. Cristo. Si viene con tu buena obra, él te va a decir: no, yo no te entiendo. ¿Qué tú me estás hablando? Me está ofendiendo. Porque si los rusos se ofenden cuando le hablan otro idioma, si los alemanes se ofenden, cuando los franceses se ofenden cuando no le hablamos su idioma. Eso somos nosotros que cualquier cosita. Sí, I speak English. El idioma a veces ofende personas. Pero igualmente Dios habla a través del Hijo. Y cuando queremos conversar con Él en otro idioma, el idioma de la buena obra, el idioma de la religiosidad, no voy a poner título porque eso es peligroso. El idioma de. El punto es que debemos de venir a Dios y hablar con Dios y relacionarnos con Dios solamente a través del Hijo Jesucristo. Él es la prenda preciosa de Dios. Y Jesucristo lo dice aquí claramente: ciertamente me amaríais, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Pero hay otra característica de los hijos de Dios. No solamente que aman al Señor Jesucristo con sinceridad, sino que los hijos de Dios se caracterizan por su receptividad a la palabra de Cristo. Los verdaderos hijos de Dios se caracterizan, tienen el distintivo de que reciben la palabra de Cristo sin oposición. Versículo 37. Sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, dice el texto, no haya cabida en vosotros. ¿Ven? Ustedes son hijos de Abraham, sí, yo sé. Pero ustedes procuran matarme. ¿Saben por qué procuran matarme? ¿Saben cuál es la razón de ustedes querer destruirme? Que ustedes son hijos del maligno. ¿Y ustedes saben por qué son hijos del maligno? Porque los hijos del maligno rechazan la verdad. Se oponen a la verdad. Porque él es mentiroso y padre de mentira. Los verdaderos hijos de Dios se caracterizan por recibir la palabra de Cristo. ¿Por qué no me reciben? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 43 dice el texto: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Están entendiendo eso? ¿Por qué no reciben mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué ustedes no reciben, no abren los brazos, no abren su corazón a mi verdad? Dice el texto: porque son incapaces. Porque son incapaces, no tienen la capacidad espiritual para escuchar mi palabra, dice Cristo. Y no solamente la capacidad, sino la actitud, la disposición. Hay una indisposición en el hombre sin Cristo a no escuchar la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando de que cuando viene a la iglesia usted se siente, se mueve porque no está acostumbrado tanto rato. No, yo no estoy hablando de eso, porque eso puede ser natural. Lo que estoy hablando es una actitud en rechazar, a una actitud de evadir la verdad de Dios, aunque sea verdad. Usted se centra, levanta una barrera para que todo le resbale. Y usted quedar bien con usted mismo. Los hijos de Dios, ¿saben qué hacen?
reciben la palabra de Dios. Los hijos de Dios reciben la palabra de Cristo. Dice el versículo 45, escuchen esto. Versículo 44, cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Cristo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Escuchen cuál es la razón. Es importante ese porque ahí. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Están entendiendo el punto? Para ver un poquito más de peso la declaración es, y a mí, ustedes no me creen. Ahora vamos a ver, ¿por qué no te creemos, Cristo? ¿Por qué no le creen a Cristo? Ah, él es mentiroso, ah, él no habla bien, ah, él quiere confundir a la gente. No, no es eso que dice. Dice el texto, y a mí no me creen. ¿Ustedes saben por qué no me creen? Porque yo le digo la verdad. Es el punto. Es el punto. Es el punto. No le creen, le resbala. Es por eso que dice el eslogan, si tú quieres morir solo, si tú quieres no tener amigo, trata de... ¿Ustedes saben? El que es amigo de la verdad muere solo. El que es amigo de la verdad, que se prepare, que no va a tener mucho amigo. No va a tener mucha gente que le sonrían. Porque hay una indisposición por su filiación paterna al rechazo a la verdad. Y a mí, porque le digo la verdad, no me creéis, dice Cristo. Pero más, el texto dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me convence? ¿Quién de ustedes me dice que yo soy pecador? Dice el texto, pues si le digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué ustedes no me creen si yo digo la verdad? Dice Cristo. Y entonces Él les dice, versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, y nos da otra razón, porque no sois de Dios. En otra palabra, el verdadero Hijo de Dios ama a Cristo como el Mesías. El verdadero Hijo de Dios ama la verdad de Cristo. Y para poner el paralelo, el verdadero hijo del diablo no ama a Cristo, no recibe la palabra de Dios. Eso es lo que dice el texto. Y el ejemplo que tenemos aquí es el ejemplo de Abraham, aquel que él dijo, aquel que ellos decían, Abraham es nuestro padre, somos hijos de Abraham. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? ¿Sabe qué hizo Abraham? En primer lugar, Abraham obedeció la palabra de Cristo. Abraham obedeció la palabra de Dios. Abraham dijo que era hijo de Dios. Abraham manifestó, dio testimonio de su filiación con el Padre, porque obedeció la palabra de Dios. Pero no solamente eso. Jesucristo dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y ustedes saben algo, les digo un secreto, que ya ustedes lo saben. Abraham amó a Cristo. Abraham amó a Cristo. Y no pensemos, pero ¿cómo así? Miren qué dice el texto. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijereis que no le conozco, seréis mentirosos como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Eso es a Dios. Versículo 55. Abraham, vuestro padre, se gozó de haber visto mi día. Y lo vio y se gozó. ¿Están entendiendo? Abraham por la fe vio a Cristo, vio el día de Cristo. ¿Y saben algo? No se entristeció, no se avergonzó. Más bien, dice el texto, se gozó de haber visto su día. De haber visto su día. Los hijos de Dios aman a Cristo. Los hijos de Dios obedecen la palabra de Cristo. Ellos no eran hijos de Abraham porque Abraham amaba a Cristo. Abraham obedecía a Cristo. No eran hijos de Dios porque los hijos de Dios amaban a Cristo. Obedecen la palabra de Cristo. Son receptivos a la palabra de Cristo.
Y ya le dijo cuál es la consecuencia. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Cuál es la última pregunta que deberíamos contestarnos entonces, partiendo de este párrafo? ¿Cómo el hombre puede llegar a ser hijo de Dios? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Entonces, ¿qué hacemos, Fidel? ¿Cómo soy hijo de Dios? ¿Cómo paso de las tinieblas a la luz? ¿Cómo paso de ser de abajo hacia arriba? ¿Cómo paso de la esclavitud a la libertad? ¿Cómo paso de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios? Esa es la tesis aquí. Ya le dijo, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Pero comenzando el libro, él le dijo la solución. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 11. Escuchen qué dice el texto, Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Está viendo? La Biblia te dice cómo tú puedes llegar a ser hijo de Dios. Dice el texto que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿ven eso? A todos los que fueron receptivos, a todos los que le abrieron, a todos los que confiaron en él, dice el texto, a los que creen en su nombre, a los que creen en quién es él, a los que creen en su carácter, en su misión, a los que creen en que él ha sido enviado del Padre. A esto y solo a esto le ha hecho hijo de Dios. Le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿De acuerdo? Pero hay un texto que es más claro o más directo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Miren qué dice el texto. Versículo 24 dice el texto: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutores. Pues todos sois hijos de Dios. Escuchen esto. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está la clave. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tiene que confiar en la persona de Cristo. Tiene que creer en el Señor Jesucristo. Tiene que creer que Él ha sido enviado del Padre, que Él ha sido enviado a morir. Y ese enviado es que Él ha sido enviado con una misión. Él vino a obedecer la ley de Dios que tú no podías obedecer. Él vino a vivirla completamente. Él vino a nunca pecar. Él vino a eso, a glorificar al Padre con su obediencia. Obediencia que tú no podías. Pero no solamente eso, Él vino a hacer justicia, a morir en lugar del culpable. Esa es su misión. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces Dios te recibe como hijo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces pasará de muerte a vida. Entonces pasará de tiniebla a luz. Tendrá una identidad no terrenal, sino celestial. Será verdaderamente libre y será hijo de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por su bondad para con nosotros. Oh Dios, rogamos a usted que usted tenga misericordia de su iglesia y que nos permita, Dios, vivir de acuerdo a su paternidad. Ayúdenos a amar a Cristo. Ayúdenos a obedecer a Cristo. Oh Dios, dé gracia a los amigos que nos visitan hoy. Y permítale, Dios, recibir a Cristo. Permítale creer en su nombre. Permítale, Dios, creer que usted le ha enviado para el perdón de sus pecados y para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.